católico, vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu boca, tus manos. El saludo muy especial también para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo muy especial y bueno, la bienvenida para este espacio de formación y de encuentro con la Palabra de Dios. Bueno, ya lo saben, estamos a través de la línea WhatsApp 312-698-4579 para aquellos hermanos que pues tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, cualquier actividad que quieran realizar y que quieran, cualquier pregunta que quieran mandar a este programa Apologética Católica, pues lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 312-698-4579. Ama a Jesús y comprometerte. Católico, vive tu fe. Bien, y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry. A todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Contra ella puertas del infierno no prevalecerán. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente le damos la más cordial y fraterna bienvenida a todos los que en este momento entran en sintonía, católicos o no católicos, a todas aquellas personas que están interesadas en saber la verdad, a todas aquellas personas que están interesadas en conocer la Sagrada Escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios. Si conocemos la Sagrada Escritura, conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Eso lo decía San Jerónimo, y que lo retomó una frase que retomó el Papa Francisco cuando vino a Colombia. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo. Quien ama las Escrituras, ama a Jesucristo. Si no amamos, si no leemos, si no establecemos como una relación íntima con la Biblia, pues no establecemos la relación íntima con Jesucristo. La manera de relacionarnos íntimamente con Dios y con Jesucristo es a través de su palabra, obviamente. ¿Cómo uno establece una relación con una persona? Pues obviamente a través del diálogo. El diálogo es el que lima las asperezas, soluciona todos los problemas, a través del perdón, a través del amor, a través de la fraternidad, el respeto, la dignidad, etcétera. Por ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, en cualquier relación personal, en el trabajo, en la oficina, siempre se va a restablecer la comunión a través del diálogo, a través de la palabra. Por eso, restablecer la comunión con Dios, con Jesucristo, con el que nos ha creado, es justamente a través de su palabra. Y la única palabra que nosotros tenemos oficialmente aceptada unánimemente por todo el mundo es justamente la Biblia, la palabra de Dios. Por eso le decimos palabra de Dios, porque es Dios quien habla. Y la manera de nosotros establecer la relación con Él, pues es obvio que a través de su palabra. Por eso, nuevamente les damos la bienvenida y les doy la bienvenida a todos quienes en este momento entran en sintonía, y también les agradezco inmensamente que continúen
conmigo, que continúen con estos programas. Yo realmente los felicito y estamos en esa sintonía de defender realmente la verdad. Y el Señor ha suscitado en mí este deseo, pues vamos a continuar y vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de nunca seguir a una persona confundidos por su palabra, seguir a una persona que no nos está diciendo la verdad, que nos está más bien alejando de ella. Y alejarse de la verdad es alejarse de Dios, porque Dios es la verdad. Alejarse de la verdad es alejarse de Jesucristo, porque nosotros lo hemos dicho muchas veces. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que el que se aleja de la verdad, el que no está en la verdad, está lejos del camino, del verdadero camino, está lejos de la verdadera verdad, está lejos de la vida. Por eso estamos en esta intención de continuar con estos programas y por eso les agradezco que sigan ustedes en sintonía, porque eso significa que quieren saber la verdad y quieren defenderla. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, que es como el tema clave de nosotros como católicos y un arma que es necesario que tengamos a la mano para poder defender justamente eso, justamente la verdad. Porque, bueno, vamos a leer, si quiere vamos a empezar con ese texto, ahora se me viene a la memoria, un texto que lo hemos leído ya muchas veces, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, donde San Pablo habla de la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. Vamos a escuchar. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo. O sea, la casa de Dios. ¿Dónde es la casa de Dios? La Iglesia del Dios vivo. No es un edificio material, construido de paredes y demás, techo y demás. No, es la Iglesia del Dios vivo. Siga. Columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. O sea que la columna, fundamento y garantía de la verdad no está, digamos, está, pero escrito no. Está en la Sagrada Escritura, claro, porque esa es la verdad. Pero escrito está que la verdad, columna y fundamento, garantía de la verdad, es la Iglesia. Por eso Jesucristo fundó una Iglesia. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos, los envió a predicar. Y por ejemplo, que ya hemos hecho referencia muchas veces a ese texto de Mateo capítulo 28, versículo 19, y anunciad y de hacer discípulos a todas las personas, a todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo les he mandado, versículo 20. De modo que Jesucristo para eso fundó una iglesia. Y a los discípulos no les dijo, vea, esta es la Biblia que yo escribí, vayan y anuncien lo que yo escribí. No, eso no lo dice en ninguna parte. Por eso, no todo el que traiga la Biblia me garantiza que trae la verdad. No, porque con la verdad, con la Biblia se puede engañar. Pero bueno, ya en algunas ocasiones hemos hecho referencia a eso, no la vamos a hacer hoy. Hoy vamos a certificar que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad y que para eso fundó Jesucristo la Iglesia y colocó a una cabeza, a una persona que condujera esa Iglesia, porque era importante que esa Iglesia llevara a todos los hombres a creer en Jesucristo, a todas las personas a creer en Jesucristo, a todas las personas a seguir a Jesucristo y a seguirlo en la verdad, a seguirlo en la buena enseñanza, no en cualquier tipo de enseñanza, no, en la buena enseñanza. Por eso
Jesucristo fundó una iglesia y colocó al frente de esa iglesia, digamos, como un garante, un líder, un sucesor de Jesucristo de alguna manera, porque como él no podía continuar físicamente, por eso fue preparando desde el comienzo, como lo vamos a ver ahorita, desde el comienzo fue preparando a una persona, para que estuviera al frente de esa iglesia, que iba a ser garante, que iba a ser el camino, la verdad y la vida, que iba a ser columna, fundamento y garantía de la verdad. Esa es la intención de fundar una iglesia, y para eso colocó una persona, vuelvo y repito, una persona al frente de ella, que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con ese tema. La iglesia es apostólica. Primero dice San Pablo, la iglesia es apostólica. Lo primero que aparece como creación de la iglesia es que la iglesia es apostólica. Y esa apostólica, ese apostolado de la iglesia está comandado, dirigido y encabezado por una persona. Y vamos a ver quién es esa persona. Algunos le sacan a usted el texto de Gálatas, vamos a empezar por ahí, de Gálatas capítulo 2, versículo 9. Ese es el texto que le sacan a usted para decir que Pedro no es, oigan bien, afinen el oído, porque ellos le sacan a usted este texto para decir que Pedro no es el líder de la iglesia, que Pedro no es el primero, que el primado de Pedro, eso no existe en la Sagrada Escritura, porque aquí está escrito que el primero no es Pedro, que el primero es Santiago. Y lo dice la Sagrada Escritura, sí lo dice. Y lo vamos a leer para que ustedes noten y observen cómo un texto, como ya lo hemos referido muchas veces, un texto sacado del contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. Y eso es lo que ellos hacen con muchos textos, que los descontextualizan y le hacen creer a la gente una cosa que no es. Escuchemos. Pero lo vamos a leer desde el versículo por allá, tal vez 7, el 7, tal vez desde el 7. Sí, desde el 7 para que tenga un poquito así como de cuerpo. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos. O sea, San Pablo está diciendo, está diferenciando o está de alguna manera explicando la misión a la que fue enviado él y Pedro, que son las dos columnas en ese momento de la iglesia. Él a los gentiles y Pedro a los judíos, a los circuncisos. Siga. Pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Bueno, entonces fíjense, nuevamente hay el versículo 9, para que noten ustedes que ese es el versículo que ellos le sacan a usted, para decir, aquí está escrito que Pedro no es el primero. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan. Santiago, Cefas y Juan. Santiago, Cefas y Juan. ¿Quién está de primero? Santiago. ¿Quién está de segundo? Pedro. O sea, Pedro no es el primero, le dicen ellos. Y con este texto engañan a muchos, pero es mal leído. San Pablo, primero, dos errores. Primero, él ahí no está diciendo primero, que primero es Santiago. No está diciendo que primero es Santiago. Y yo ahora con unos textos les voy a demostrar que la Biblia sí dice que el primero es San Pedro. Y no de la Biblia nuestra, de la Biblia de ellos. Para que observen ustedes que están mintiendo.
y están leyendo mal. ¿Qué está haciendo San Pablo aquí? Simplemente numerando los apóstoles. Santiago, coloca a Santiago de primero, porque Santiago era el que estaba así como más cerca de él en ese momento, y por eso dice que Santiago. Y Pedro estaba después, y Juan después. Pero no es porque quiera darle como esa primacía y ese primado a Santiago, porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que Santiago es primero. Entonces, primer error, aquí no dice que primero es Santiago. Y segundo error es que San Pablo está simplemente enumerando los apóstoles, los que eran columna, los que lo acompañaban, los que estaban cerquita de él, los que siempre estaban al lado de él en todo, simplemente eso, pero no más. Los está numerando no más, pero no está diciendo que este es el primero y que ese es el segundo. Ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, cuando el mismo Jesucristo va preparando, vamos a ver cómo el mismo Jesucristo va preparando a Pedro. Lo va preparando, lo va perfilando como el que va a ser el líder, la cabeza y el garante de la iglesia. Vamos a escuchar. Y de la Biblia de ellos, para que no vayan a pensar que nosotros estamos leyendo o que nuestra Biblia dice otra cosa distinta. Vamos a empezar, por ejemplo, con Efesios capítulo 4, versículo 11, para que noten ustedes cómo San Pablo, el mismo San Pablo, está diciendo que Jesucristo eligió como primer carisma dentro de la iglesia es el apostolado, los apóstoles. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles, primero apóstoles. A otros profetas. Profetas. A otros evangelistas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, al fin, fíjense, ¿para qué eligió apóstoles, profetas, pastores, evangelistas? ¿Para qué los eligió? Vuelve y repite ese último pedacito. ¿Para qué los eligió? A fin de perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Estamos leyendo la Biblia de ellos, ¿no? Para perfeccionar la vida de los santos. Para eso es la iglesia. O sea, la iglesia no, Jesucristo no la fundó porque sí, porque no tenía otra cosa que hacer. No. Tiene una finalidad, para hacernos santos. Para hacernos santos. Ahora, pase al versículo 11. Vamos al versículo 11. El versículo 11 no, el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, ¿para qué Cristo fundó la iglesia y la fundó? Primero, con ese ministerio del apostolado. Primero, para que no seamos niños. Para eso es. Y por eso constituyó maestros, por eso constituyó profetas, por eso constituyó pastores, evangelistas, apóstoles. ¿Para qué? Para que no seamos niños. ¿Qué sucede una persona que tiene una fe como un niño? ¿Sucede para que no seamos niños? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes, ¿qué significa fluctuantes? Que se llevan por cualquier viento, por cualquier... pero ahí creo que sigue, sí. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina. Por ejemplo, llega por allá a un barrio, pasó el viento de los evangélicos, y entonces usted como que se identifica, algunos se identifican con ellos. Pasó el viento de los pentecostales, y entonces otros se identifican con ese viento. Pasó el viento de los testigos de Jehová, también hay otros que se identifican con ese viento de los testigos de Jehová. Pasó el viento de los pentecostales o adventistas o mormones o del séptimo día o lo que sea, entonces se están identificando con él. Es decir, para eso Cristo fundó la iglesia. Primero, para que seamos santos.
Y segundo, como dice San Pablo, para que no seamos niños arrastrados por por un viento, es decir, para que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Vino el viento de los testigos de Jehová, entonces hay mucha gente que lo sigue a ellos. Ah, bueno. Cualquier viento de doctrina, siga que todavía falta un pedacito ahí candente de este versículo. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, para que noten ustedes que con la misma arma de ellos, nosotros también podemos defender nuestra fe y podemos garantizar que nosotros sí estamos en la verdad. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, la misma Biblia de ellos lo está diciendo. Con la estratagema llegan. ¿Usted cree que un evangélico, un protestante testigo, bueno, cualquiera de ellos, llega con la Biblia debajo del brazo a decirle a usted, mire, nosotros somos una secta, nosotros hemos sido separados de la iglesia, nosotros éramos católicos y ahora hemos protestado contra ella por esto y esto? No, porque si ellos le dicen eso, nadie se les une, a nadie convencen. Ni nadie se va a dejar convencer por eso. Pero ellos llegan con una estrategia, con una estratagema, con una estrategia hábil. Llegan con la Biblia debajo del brazo, bien vestidos, bien organizados, de dos en dos, porque así dice la Biblia, y le dicen, mire, hermanito, vengo a predicarle la palabra de Dios, etcétera, y terminas tú diciendo, uy, sí, porque como esta gente se sabe mucho la Biblia, entonces debe ser cierto. Me voy a cambiar. Ahora voy a bautizar a los niños grandes o a cuando ya ellos crezcan, porque es verdad, la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños. Y se dejan. Dice, emplean estratagemas para engañar con astucia. ¿Y cuál es la astucia? Que vienen bien vestidos, con la Biblia debajo del brazo, que hablan muy bien, que le dicen, hermanito, vea, nosotros le venimos a predicar la palabra de Jehová, la palabra de Dios, porque si usted no se convierte, usted irá a ir al infierno, pero si usted cree en la palabra que ha sido enviada en Jesucristo, que tal, en fin, gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén. Y entonces dicen, la gente termina engañada por un error. ¿Por qué? Porque María no tuvo más hijos. Eso es un error. La iglesia no es una ramera. Eso es un error. Que nosotros somos idólatras. Eso es un error. Con errores. La misma Biblia de ellos los está diciendo. De modo pues que vemos nosotros que en la Biblia está escrito que primero Jesucristo fundó una iglesia con apóstoles. Y vamos a ir poco a poco, mirando en la Sagrada Escritura, en algunos textos. Ahora, por ejemplo, bueno, ya llegó el tiempo no, todavía no. Vamos a leer, por ejemplo, Marcos capítulo 3, donde Jesucristo va perfilando a Pedro, desde el primer momento en que lo ve. Vamos a leer, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 40. El propio es el 42, pero lo vamos a leer desde el 40 para que tenga un poquito de cuerpo. Donde Jesucristo, desde el primer momento en que ve a Pedro, inmediatamente lo elige y lo va moldeando desde el primer momento que lo ve, lo va moldeando como la persona que va a conducir la iglesia. Él lo va formando, el mismo Jesucristo lo va formando. Y vamos a ver qué es lo primero que hace Jesucristo para ir generando en él ese liderazgo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan.
y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, vamos nuevamente a leer el versículo. Ya leímos el contexto, que viene Andrés, el hermano de Simón. Andrés ya había visto a Jesucristo, pero lo había visto así como de lejos, lo había visto pasar, veía que él era como una persona muy santa, una persona muy sabia, etcétera, y se encuentra con Simón y bueno, lo lleva allá donde Jesucristo. Vamos a volver a leer el versículo 42 para que noten ustedes cómo Jesucristo de una vez va perfilando en Pedro ese ser de conducir a la iglesia. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo. O sea, mirándole, ¿qué significa? Amándolo y perfilándolo como el que iba a ser el líder. Vamos a ver por qué eso es cierto. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La misma Biblia de ellos lo está diciendo. Jesucristo lo primero que hace con Pedro es con Simón es cambiarle el nombre. Pedro, Cefas. Cefas, que es un término en arameo que traducido al español significa piedra. Pero ellos tradujeron allí Pedro. Bueno, Pedro significa piedra. Bueno, de modo que ya desde ahí, desde el primer momento, Jesucristo va perfilando a Pedro como el que va a ser el líder de la iglesia. Pedro significa piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que en breve regresamos. Y si quieres, busca pronto San Mateo capítulo 16, versículo. Más que deliciosos son los momentos así en los que puedo, Señor, sumergirme en ti. Adorándote en espíritu y verdad, hasta aquí llega el perfume de tu santidad. De tu santidad. Más que deliciosos son los momentos así
Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, hermanos, mi querida familia en el Señor, continuamos con nuestra enseñanza en el día de hoy, hablando de la iglesia que es apostólica, cuya cabeza y cuyo líder es San Pedro. Y porque así lo quiso Jesucristo, desde el comienzo lo fue perfilando para esa misión. Vamos a continuar, ya leímos a Juan capítulo 1, versículo 40, 42, donde por primera vez cuando ve Jesucristo a Pedro, inmediatamente lo va perfilando, lo va como preparando, lo va orientando, lo va como guiando para que él vaya a ser la cabeza de la iglesia. Pedro de pronto no sabía, obviamente, pero Jesucristo sí lo sabía. Y por eso empezó de una vez a dar los primeros signos de que él iba a ser el líder. Ahora bien, vamos a ver cómo los evangelistas van a desarrollar ese mismo sentido y ese mismo parecer de Jesucristo con respecto a Pedro. Marcos capítulo 3, versículo 13. Cuando Jesucristo elige a los discípulos, vamos a ver quién aparece de primero, según los evangelistas. Cuando Jesucristo elige dentro de sus discípulos, los discípulos eran bastantes, todos los que lo seguían, los que iban siguiendo a Jesucristo por su palabra, por su predicación, por sus milagros, etcétera. Los que lo iban siguiendo esos eran los discípulos. Y dentro de ellos se eligió, dijo, este, y los fue eligiendo 12, haciendo referencia y haciendo memoria y eco de las 12 tribus de Israel, por eso elige 12. Vamos a ver quién aparece de primero. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Primero, una primera característica, llamó a los que él quiso, no a los que le impusieron, a los que algunos se perfilaban o creían o levantaban la mano, no, a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bueno, ahí hay un detallito muy importante que quiero que ustedes ojalá subrayen allí. Para que tengan autoridad, ¿cómo es? Y que tuviesen autoridad. Y que tuviesen autoridad. Autoridad. Y vamos a ver esa autoridad en quién recae como primero. Como número uno, y el que va empezando, el que va encabezando pues ese grupo, ese ministerio y ese apostolado que Jesucristo está eligiendo. Dice muy clarito, para darle, repita ahí. Y que tuviese autoridad. Y que tuviesen autoridad. Ustedes van a notar después en los Hechos de los Apóstoles, que ya posteriormente vamos a continuar viendo la historia de Pedro, allí van ustedes a notar que eso se cumple, porque Jesucristo así lo quiso. Bueno, siga. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Bueno, entonces a Simón, que puso por sobrenombre Pedro. Recuerden que ahora San Juan ya lo había dicho. Lo primero que vio cuando vio a Simón, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Bueno, a Simón, a quien le puso Pedro. Muy bien. Ese es San Marcos. Vamos a ver, por ejemplo, San Lucas. Vamos a ver San Lucas, cómo lo dice. San Lucas capítulo 6, versículo
Bueno, el versículo 14, empiécelo desde el 12. Creo que estamos... él, después de orar, va a predicar, a exhortarlos a ello con el sermón de la montaña, y elige a sus discípulos, a sus apóstoles. Y en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos. Vamos a ver. A los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles, por eso dice San Pablo que él eligió primero a apóstoles. Eso fue lo primero que él eligió. Y ahí lo está confirmando San Lucas, lo está confirmando Marcos y ahora lo confirma Mateo. A Simón, a quien también llamó Pedro. Bueno, San Lucas también dice que al primero que llamó fue a Simón, que también llamó Pedro, es decir, que le cambió el nombre, pero con una finalidad, con una misión muy concreta. Ahora vámonos con Mateo, capítulo 10, versículo 1, para que noten ustedes cómo allí está escrito que el primero no es Santiago. No fue a Santiago que le cambió el nombre, no fue a Santiago que los evangelistas lo colocan de primero en la lista de los apóstoles cuando Jesucristo los elige a los que él quiso. Vamos a ver si en el evangelio no aparece que Pedro sea el primero. En ninguna parte dice que el primero sea Santiago, ninguna parte. Pero sí dice que el primero, vamos a ver cómo lo hizo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, aquí San Mateo está confirmando que les da autoridad no solamente sobre los espíritus inmundos, sobre todos aquellos espíritus que quieren destruir la iglesia. Entonces es autoridad, por eso el Papa tiene autoridad, y es una autoridad que le viene de Jesucristo, porque así él lo quiso. Dice, les dio autoridad. ¿Y a cuál fue el primero que le dio esa autoridad? Vamos a ver cuál fue el primero que recibe esa autoridad. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. ¿Cómo? Primero, Simón. Repita. Primero, Simón. Bueno, por tercera vez. Primero, Simón. Ahí está. Primero, Simón. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera. En ninguna parte dice que primero es Santiago. Primero, Simón. Y al primero que le dio esa autoridad sobre espíritus inmundos, sobre espíritus rebeldes, sobre espíritus contradictorios, sobre espíritus separadores, sobre espíritus que quieren dividir de la iglesia. Esa es la autoridad que le dio Jesucristo a Pedro. Se la dio a Pedro porque quiso desde el comienzo, por eso él lo iba perfilando poco a poco. Lo iba educando, lo iba formando desde el primer comienzo, desde el primer momento, cambiándole, por ejemplo, el nombre. Ahora, claramente la Biblia dice que primero es, vuelve y repita. Primero Simón, llamado Pedro. Llamado Pedro. Primero Simón, llamado Pedro. ¿Y por qué? Porque Jesucristo hace eso, esa preferencia con Pedro. ¿Por qué Jesucristo va a ir perfilando eso en Pedro? ¿Por qué? Por lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer, muchas veces hemos leído este texto,
pero vamos a leerlo ya en este contexto en que el mismo Jesucristo y los evangelistas y San Pablo y todo prácticamente el Nuevo Testamento colocan a Pedro como el verdadero líder, el líder, porque así Jesucristo lo quiso, porque lo primero que quiso Jesucristo establecer dentro de la iglesia fue el apostolado, apóstol. ¿Y qué es el apóstol? El que va a evangelizar. Fíjense que ahora lo decía Marcos, eligió a los que él quiso, 12 a los que él quiso, a Simón Pedro, para enviarlos a evangelizar, para enviarlos a predicar, para eso. Y eso de alguna manera es lo que estamos haciendo aquí, a través de los micrófonos. En ese entonces pues no habían micrófonos, ni habían equipos de sonido, ni nada de esas cosas, ni radio, ni televisión, ni nada de esas cosas en tiempo de Jesucristo. Hoy estamos evangelizando, pues justamente cumpliendo esa palabra a la cual Jesucristo eligió a sus discípulos para que predicaran. El Papa predica a través de la televisión, a través de la radio, a través de todos los medios de comunicación. Está él predicando, cumpliendo esa palabra, con autoridad, porque le dio autoridad para eliminar y para sacar todos esos espíritus rebeldes, contradictorios, todos esos espíritus que quieren destruir la iglesia. Por eso es que el Papa tiene autoridad de Cristo para hacer, para predicar, para evangelizar, para anunciar y denunciar todo aquello que está en contra de la fe, todo aquello que está en contra de la dignidad y todo aquello que está en contra de la vida eterna. Por eso, el texto que vamos a... Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a escuchar para qué Jesucristo fue perfilando a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, para eso. Vuelve y repita. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Bueno, ya no le dijo Simón, le dijo Pedro, porque él ya se lo había cambiado. Y todos los apóstoles ya le decían Pedro, todos los apóstoles. Ese fue el primer nombre que apareció en la Biblia con la palabra Pedro, el primero. Y por ser el primero, Jesucristo lo eligió, lo segregó, lo separó, lo sacó, lo fue perfilando, lo fue moldeando, lo fue educando, lo fue orientando, lo fue construyendo para esto, para este momento. Cuando llegó este momento, ya los otros discípulos, con razón le cambió el nombre, con razón Pedro es el primero, con razón Pedro siempre es el que lleva la batuta de la palabra, él era el que siempre levantaba la mano por todo, él era el niño hiperactivo dentro de los discípulos, por eso, porque Jesucristo le iba a encomendar esa misión, con autoridad. Fíjense lo que va a decir ahora, repita y siga. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. No pueden prevalecer sobre el Papa, sobre los obispos, sobre la iglesia. No puede prevalecer porque Jesucristo, eso es una orden de Jesucristo, es un querer de Jesucristo, es un sentir de Jesucristo. De modo que no puede el demonio poder destruirla. Siga. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, aquí está hablando claramente de esa autoridad. Se le dio autoridad. Esa autoridad es fundamental, ojalá la subrayen con rojo allí en las Biblias. Autoridad. Lo dice Lucas, lo dice Mateo, y lo está confirmando aquí cuando elige a Pedro
como el que va a conducir la iglesia, el líder de la iglesia. Pedro, que es el que recibe esas llaves y lo que desates, tiene autoridad para desatar, autoridad para atar, autoridad para conducir la iglesia, no las iglesias, no, la iglesia. Tú eres entonces Pedro. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, que Jesucristo deposita en él esa autoridad que a ningún otro puede hacer, que es la de confirmar, le coloca el sello de la originalidad. Eso es como una persona que distingue entre un billete falso y un billete legítimo, verdadero. ¿Cuál es el billete legítimo, verdadero? El que tiene el sello, el respaldo del banco. Aquel billete que no tiene eso no es verdadero, es falso. La iglesia que tiene ese sello, que tiene ese respaldo de Jesucristo, es la iglesia católica. Las otras no. ¿Quién es el que tiene el primado de Pedro? La iglesia católica. ¿Quién es el que tiene ese poder y lo está cumpliendo de atar y desatar a través del sacramento de la reconciliación? A través de una orden del Papa que dice esta persona es descomulgada o esta persona puede comulgar, esta persona se puede casar, esta persona no se puede casar, es decir, el poder, la autoridad, porque así lo quiso Cristo y se la encomendó a Pedro y en Pedro se la encomendó a toda la iglesia, de modo que Pedro es el que recibe esta autoridad. Algunos se atreven a decir, o se atreven a atacar a la iglesia y a atacarnos a nosotros, que porque cuando Jesucristo dijo allí, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que se señala a él sí mismo. Eso me parece como contradictorio, como absurdo, como sin sentido. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que Jesucristo diga, bueno, yo voy a edificar la iglesia sobre yo mismo, sobre mí mismo. Y entonces, ¿por qué le dice a Pedro, usted tiene la autoridad de atar y desatar? ¿Y por qué le dice al Pedro que ni las fuerzas del Hades va a prevalecer sobre ella? Es más, ¿por qué Jesucristo iba a edificar algo sobre él mismo? No tendría sentido. Yo voy a edificar esta iglesia sobre mí, sobre yo mismo. No. Entonces no les hubiera dicho a los discípulos, vayan y hagan que todas las gentes de todos los países, de todas las naciones, sean verdaderos discípulos míos. Es decir, Jesucristo delega en una persona y en esa persona todo el colegio apostólico, todos los apóstoles, como ya decíamos ahora con San Pablo en Efesios 4:11, eligió a unos apóstoles. Pero esos apóstoles, esa comunidad de apóstoles debe tener un líder, deben tener una persona que los conduzca, una persona que los guíe, que los oriente, que tenga la autoridad, la potestad para decir, este es verdadero, este no. La iglesia, sobre esta piedra edificaré la iglesia, es decir, una sola, no varias. No dice mis iglesias, no, la iglesia. Y le dio esa potestad, esa autoridad a Pedro para atar y desatar. Y las fuerzas del Hades no prevalecerán sobre ella. De modo pues que esta es
la indicación, esa es la misión que recibe Pedro. Y vamos a ver, algunos tienen el coraje y claro, de alguna manera, algunos pobres católicos que no están formados, pues tambalean y dudan frente a estas preguntas, porque ellos tratan de atacar por donde sea, para tratar de confundir, porque no es per más. Algo así lo que mismo dice San Pablo en la carta ahí a los Efesios, que ya lo leímos. La estrategia con el error de confundir con el error. Entonces ellos le preguntan a usted, ¿por qué ustedes le dicen papa? Si en ninguna parte de la Biblia dice que papa, en ninguna parte aparece de la Biblia, en ningún evangelio, en ninguna parte dice que el líder de la Iglesia Católica es el Papa. ¿Dónde dice que Papa? Papa, según porque eso viene del griego, Papa significa padre. ¿Dónde lo dice? Sí lo dice, pero eso queda para el próximo programa, porque ya se nos agotó el tiempo. Entonces, para que no se pierdan el próximo, vamos a decir y vamos a referir, y ustedes lo van a constatar en sus propias Biblias, donde dice Papa o donde dice Padre, que ese líder, ese garante de la Iglesia es Papa y es Padre y es Pedro y es el primado de Pedro. Por eso nosotros lo tenemos y por eso nosotros le decimos Papa. ¿Lo dice? Sí, sí lo dice. Otra cosa es que ellos no lo hayan leído, pero nosotros sí tenemos el fundamento para hacerlo. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a terminar por hoy y vamos a pedirle al Señor con el Padre Nuestro para que nos acompañe en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos, buen lunes y buena semana para todos.